Y pues bueno, bienvenidos una vez más a esta clase de estudios temáticos. Y hoy tenemos un tema muy especial, puesto que se acercan las festividades de otoño, y vamos a comenzar mañana celebrando Yom Teruah, lo que conocemos como el día de la Teruah, el día de la aclamación, el día de la alarma, el día de sonar el shofar. Y pues bueno, todos hemos sabido lo que está y sabemos lo que está pasando en Medio Oriente. Hace rato platicábamos por acá con Javier, ¿verdad? De que las cosas se ponen cada vez más interesantes y el conflicto cada vez más, como dicen, color de hormiga, ¿verdad? Al rojo vivo. Y obviamente todo esto genera mucho interés a nivel profético. Y además de esto, le vamos a sumar hoy día un evento que es muy singular, que es muy único en su especie, podríamos decirlo, astronómico, que va a ocurrir en los próximos 2 años. Por eso, dentro del tema que tiene como nombre de Yom Teruah, agregamos esta expresión que dice: la guerra en Medio Oriente y las lunas de sangre de Pesach y Sukkot del 2014. No solamente el 2014, también el 2015 va a haber algo similar. Para los que no estén enterados de estas expresiones o de estos términos astronómicos, más adelante vamos a hablar un poquito a detalle. Y estoy citando de entrada en Apocalipsis 6:12, ¿verdad? El sexto sello. Ustedes saben, los que hemos estudiado Apocalipsis, hemos aprendido que Apocalipsis, aparte de ser un libro alegórico de figuras que hay que interpretar, también hemos aprendido que Apocalipsis es un libro que nos revela el tiempo profético de estos 2000 años. Es decir, Apocalipsis empieza a correr desde el primer siglo hasta cuando regresa el Mashiach, y están corriendo en todo este tiempo las 7 iglesias, los 7 sellos, los 7 jinetes, ¿verdad? Así, todos los eventos están corriendo en el tiempo, en la historia. Entonces, cuando llegamos a los eventos número 6, el sexto jinete, ¿verdad? El sexto sello, todo esto, el número 6, son los acontecimientos previos a la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque el número 7, ¿qué es? Cuando ya aparece el Mesías. El jinete número 7, por ejemplo, es el Mesías. Todos los eventos 7 ya son justo cuando el Mesías aparece. Y en Apocalipsis 6:12, aunque el texto es muy temprano, capítulo 6 de los 21 que tiene, es decir, está muy al principio, aún así estamos viendo un evento que es justo antes de la venida del Mashiach, que es el sexto sello. Y dice Apocalipsis 6:12, cuando Yohanan tiene las visiones, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, dice, como tela de silicio, se oscureció, se perdió su resplandor, ¿verdad? Dice, y la luna se volvió toda, dice, como sangre, dice Apocalipsis 6:12. Estuve viendo en la mayoría de las traducciones que hay, y todas hacen alusión a eso. Parecía sangre roja, se tiñó de rojo, todas hacen alusión a un color rojo. Y es muy interesante porque, astronómicamente hablando, ¿verdad?, una luna de sangre es el término que se usa para un eclipse lunar total. Un eclipse total de luna. Y pues bueno, esto tiene mucho que ver con la escritura, porque estos eclipses, ¿verdad?, llaman mucho la atención en el tiempo profético. Y ahorita les voy a presentar algunos datos que definitivamente nos van a mostrar algo interesante con estos eventos. Bueno, voy a ir con unas diapositivas que tengo por aquí y voy a estar leyendo. Dice: bienvenidos a nuestra clase de estudios temáticos. En esta ocasión estaremos tocando un tema del cual ya hemos hablado en la serie de Apocalipsis hace casi 4 años, y está relacionado a las señales de los astros de los que habló Yeshua, y que especialmente este año está siendo un tema que llama la atención de propios y extraños. Para muchos esto sigue siendo ciencia ficción o simples coincidencias de la naturaleza.
hemos hablado antes, por ejemplo, Yeshua habló de terremotos, ¿cierto? Y de hecho hace rato hablábamos con Javier, ¿verdad? Que ya son tantos que ya nos adaptamos, ¿verdad? Ya como si fuera algo normal. Ya a veces no se ve como si fueran señales o como si estuviera pasando algo extraño en la tierra. Entonces, pero sin embargo, Yeshua habló de que iban a venir terremotos en diferentes partes, así dice. Y habrá terremotos, dice, en diferentes lugares, así dice. Y a veces la gente, la más incrédula, dice, bueno, pero eso ha habido siempre. Siempre ha habido terremotos. Hoy día parece que hay más, pero lo que pasa, dicen ellos, es de que como ya tenemos las noticias, internet por todos lados, entonces ya nos enteramos de todo. Pero la verdad es de que no, la verdad es de que la gente que estudia, los geólogos, ¿verdad?, los especialistas de eso, saben con certeza, siglos atrás, cuándo ha habido terremotos y cuándo ha habido sismos considerables. Entonces ellos no se equivocan, ellos dicen, estamos viviendo de verdad un tiempo en donde los sismos son muy constantes y además muy fuertes, ¿ok? Y dicen, eso no es algo normal, eso no es algo que haya ocurrido siempre, es algo que está pasando y que es diferente a los siglos pasados. Entonces, cuando hablamos de los asuntos de los cielos, o astronómicos, en este caso señales, todavía también hay mucha gente que dice, no, eso es normal, eso es de la ciencia ficción, y eso es de Star Wars y todo eso, ¿no? Pues no, esos eventos están relacionados a la profecía, y ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya hemos hablado de que las religiones están volcadas en sus predicciones teológicas y escatológicas sobre las señales antes del regreso de Yeshua, o antes del Mesías. En el judaísmo, por ejemplo, el talmudismo espera aún el Mesías que les lleve de regreso a la tierra, ¿verdad? Que sean restaurados, que construyan un templo, reactiven los sacrificios, tomen a los gentiles paganos como sus esclavos para someterlos por 1000 años. El judaísmo desde hace 2200 años cuenta con una lista de eventos o señales que deben ocurrir antes de esto. Saben que el judaísmo tiene bien definido ¿qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir primero? Para que venga el Mesías. Obviamente ellos no creyeron que Yeshua es el Mesías, ellos dicen no ha venido el Mesías, y tienen su lista de señales que tienen que ver con Israel, con la diáspora, con la tierra, con el templo. ¿Okay? Para ellos esas son sus señales. Ellos buscan esas señales. Bueno, el Islam no es muy diferente, ¿verdad? Solo que todo lo ponen a su favor. El Mahdi, o el prometido, debe de arribar para hacer reinar al Islam en todo el mundo. Por otro lado, el judaísmo tiene lo suyo, el Islam no es muy diferente de eso, simplemente esperan a su prometido para lo mismo. ¿Okay? El cristianismo, el cual mayormente es dispensacionalista, ya hemos hablado qué es esto, desde hace un par de siglos esperan también una lista de eventos bíblicos, estos mezclados entre las señales del Brit Hadashah y los profetas del Tanaj, del Antiguo Testamento. Ya hemos hablado que el dispensacionalismo es una teoría escatológica herética, antibíblica, introduciendo la tradición judía de la nueva era o el milenio con la interpretación literal del Apocalipsis, lo que se desenlaza en la unificación de judaísmo con el cristianismo en el milenio para someter a los paganos del mundo sobrevivientes según esta teoría. Ya hemos estudiado esa parte del cristianismo, en su mayor parte del cristianismo piensa esto, ¿verdad? Ustedes lo saben, ya lo hemos estudiado, también tiene sus señales. ¿Señales como cuáles? ¿Qué esperan en el dispensacionalismo? Pues el arrebatamiento, ¿verdad? Después va a salir supuestamente el anticristo y la persecución, después la abominación desoladora, todo ese asunto, ¿verdad? Que caiga la gran ramera. Después esperan también que los judíos sean perseguidos, y al final que los judíos sean restaurados y que venga el reino milenial. Finalmente es una mezcla de judaísmo que se han ido, que van a perseguir a los cristianos y todo eso, ¿no? ¿Okay? Una era de paz y alegría también, ¿verdad? Eso predican, ¿okay? Eso predican. Entonces, vean, también ellos tienen, ¿verdad?, su esperanza, pero también tienen sus señales. Ellos están esperando esas señales.
Están esperando que salga la bestia o el anticristo para la persecución, y pues unos dicen raptados, escondidos. Y también, bueno, ahorita ya están esperando sonido, ¿verdad? Ya empiezan así como que, ¿y el shofar y qué es eso, verdad? Bien, y dicen por acá, y los 1000 años que reinarán, así es, y además ese reino, ¿verdad? Bueno, eso es lo que esperan ellos. Entonces, judaísmo espera sus señales, islam espera sus señales, cristianismo espera sus señales, y tenemos acá en la lista, dice, tenemos también el judio-cristianismo, o los mesiánicos, que además de esta confusión todavía agregan una mezcla antibíblica de promesas descabelladas, como por ejemplo que en el reino habrá pecado e idolatría, y que se volverá a la poligamia, y que cada mesiánico o judío tendrá 7 esposas, y todo eso, ¿ok? Entonces, en el judaísmo, en el mesianismo, también tienen sus señales, y esa es una mezcla de judaísmo con cristianismo, y además promesas así un poco raras, y pues bueno, finalmente en el primer punto lo que voy es de que cada religión de este tipo de pensamiento tiene sus señales, ¿ok? Cada uno tiene sus señales, ¿ok? Dice por acá, los políticos hablan de paz y seguridad, los evangélicos dicen que ya se viene el tratado de paz. Por ejemplo, ¿no? En el cristianismo y en el mesianismo están esperando el tratado de paz. Tratado de paz, tratado de paz, tratado de paz. Y total, ¿verdad? Desde hace ya varios años que el tratado de paz, y no llega el tratado de paz. Y pues bueno. Continúo leyendo. Dice por acá, para reconstruir el templo, por ejemplo, ¿no? Para reconstruir el templo, todo eso. Eso también ya lo hemos analizado, recuerden las señales que se hablan en el cristianismo. Bueno, ¿a qué conclusión hemos llegado analizando todas esas conjeturas humanas llenas de confusión y de expresiones antibíblicas y fuera de contexto? Bueno, a que definitivamente, una vez más, nos olvidamos de lo que ha salido de la boca de Yeshua inspirado por el Padre, cuando refirió cuáles eran realmente las señales antes de su regreso. Señales que tienen que ver, interesantemente, con los astros, con el comportamiento humano, con los cambios geológicos, entre otros. Bueno, también ya hemos hecho un análisis detallado de las palabras de Yeshua en el Brit Hadashah, ¿verdad? Cuando ya estudiamos capítulo por capítulo, verso por verso. Yeshua nunca habla de un anticristo, de un falso profeta, de un templo, nunca habla de regresar a Jerusalén, nunca habla de la unificación de las casas, nunca habla de nada de eso. Nada, absolutamente nunca da señales que viene el Mahdi o que viene Moisés, nunca él dice que va a venir Moisés y Elías, nada, al contrario, dije, el Elías que debe venir ya vino, dijo él. Entonces, todas las señales que en realidad los grupos religiosos ponen como señales, pues realmente son inventos sacados fuera de contexto, y los ponen como si de veras fuesen las señales. Yeshua realmente se concentró solamente en la conducta humana, ¿verdad? En señales en los cielos y los cambios geológicos, lo que está pasando en la Tierra, alrededor del planeta. Eso es lo único que habló Yeshua. ¿Okay? Guerras, terremotos, pestes, plagas, hambres. ¿Ok? Fíjense nada más. ¿Y para qué ponerle en las palabras de él cosas que no dijo? ¿Cierto? Bien, dice Omar por acá, todo lo que has dicho lo predican en Venezuela, en el mesianismo. También en México, Omar. Yo creo que a nivel mundial, en el mundo entero, el mesianismo está haciendo segunda al judaísmo y al cristianismo. Bueno, parecería poco interesante en la profecía lo que pudiese ocurrir en el sol y la luna respecto al regreso del Mesías, así como lo que la Tierra ha sufrido en los últimos años, especialmente los sismos de gran intensidad y muy repetitivos. También el Sol, ¿verdad? El comportamiento que ha tenido el Sol en este ciclo de cada 11 años, por más de 250 años, los estudiosos, los que están analizando todos estos eventos, dicen que el Sol nunca se había comportado de la misma forma y tiene un comportamiento anómalo. Entonces, también son señales. Yeshua dijo, habrá señales en el Sol. Bueno, en las Escrituras vemos que desde que el Eterno creó todo, formó y dio vida, puso las lumbreras, el sol y la luna, como unos instrumentos útiles y con propósitos específicos.
¿Ok? Dice por acá, tuvimos 3 sismos en el mes de agosto en México. Sí, hasta acá se sintió, ¿verdad? Así es. Bien, Génesis 1, 14 y 15 dice que el Todopoderoso dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos, fíjense. Haya lumbreras que separen el día y la noche y que sirvan de señales. Ahí está, aquí en la palabra ot. Ot, una señal. Sin embargo, aquí específicamente dice señales para las estaciones. O sea, ahora la palabra estaciones es moed y tiene que ver con las citas también, tiene que ver con momentos, fíjense, tiene que ver no solamente con las festividades, tiene que ver con el ciclo anual de la siembra y la cosecha, pero moed también tiene que ver con eventos o fechas especiales que el Eterno tiene determinadas para hacer algo. Y algo que también tiene que ver con cambiar incluso el destino de la humanidad. Y ahorita se los voy a decir por qué. Ahorita el tema tiene que ver justamente con eso. Cuando ocurre este tipo de señales, el curso de la humanidad cambia, sobre todo cuando estamos hablando del pueblo de Israel. Tiene un serio efecto. ¿Ok? Estas señales en momentos específicos ya marcados. ¿Ok? Bien, y además estas separan días y años, dice aquí. Dice en el 15, y sean por lumbrera, dice en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Además, cumplen el propósito de alumbrar la tierra. ¿Ok? Dice por acá además lo de Hart, ¿verdad? Que también lo tocamos hace 4 años en el estudio de Apocalipsis, ahí hablamos de Hart y todo lo que está detrás de este asunto. Bueno, estas lumbreras están referenciadas en las Escrituras como eventos singulares, que además de ser una señal en ciclos terrestres, también son una señal para eventos proféticos, los cuales están vinculados a los planes divinos de redención en la profecía. Llama mucho la atención de que en el judaísmo se practican dentro de la liturgia bendiciones para absolutamente todo, excepto para cuando el sol y la luna presentan una anomalía, como los eclipses. ¿Okay? Hay bendiciones para la comida, para la bebida, para el sol, las fiestas, incluso para los arcoíris hay una oración especial. Sin embargo, cuando hay un eclipse lunar o solar, no la hay, porque se sabe que en la historia de Israel estos eventos astronómicos traen una señal, dicen ellos, de mal presagio. Esto es conocido en la tradición judía, ¿verdad? Ustedes saben, los que han indagado en el judaísmo, ellos tienen bendiciones para todo. Se van a tomar un vaso de agua, Shahakol Injabit Baro. Boré, Peri, Haetz, cuando es de la tierra, Hagefen, cuando es del fruto ¿verdad? Del fruto de la vid, la jalá, para todo. Pero cuando hay un eclipse, no hay bendición. Calladitos, ¿por qué? Porque algo va a pasar. Algo va a ocurrir. Esa es una señal que puede traer algo. ¿Ok? Algún juicio, así es. Y bueno, como dice Frank aquí, se ha caído en cierta superstición. Pero sin embargo, esto ya no es tanto superstición, porque las señales de los cielos ya no son supersticiosas, sino son algo que el Eterno está diciendo, va a pasar algo. ¿Ok? Es una señal. ¿Ok? Bien, dicen por acá, así en la escuela de Daniel dice profetizó la venida de Yeshua a través de los astros en Apocalipsis. Yeshua así es, de hecho la señal que vio Yohaná en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, vi una mujer vestida de sol, dice, y la luna debajo de sus pies. Esa es una señal astronómica, en realidad es una señal astronómica. ¿Ok? Ya hemos hablado también en otra ocasión sobre el Masoret hebreo. El Masoret hebreo en la antigüedad justamente era una forma de comprender los ciclos cósmicos y también de la humanidad, de la tierra, a raíz de las señales en los cielos, en las estrellas. Obviamente esto después se corrompió, ¿verdad? Y tenemos hoy día el zodiaco, donde mucha gente cree que los astros influyen en su vida. Eso es astrología. ¿Ok? No hay que confundir astronomía con astrología. ¿Ok? Astronomía es el estudio de los objetos celestes, lo cual bíblicamente el Eterno los crea con ciertos propósitos. ¿Ok? Y no que influyan en la vida, entonces eso ya es astrología. ¿Ok? No hay que meternos ahí. La cosa aquí estamos hablando de la astronomía, ¿ok? De las cosas que
percibimos, ¿okay? En el exterior. Bien, seguimos leyendo. En la historia, la cual está enlazada a la profecía, vemos que días de calamidad han venido sobre Israel cuando eventos astronómicos acontecen sobre el Medio Oriente. De hecho, por eso en el judaísmo, cuando llegan al tema de los eclipses, dicen, ahí no hay bendición. ¿Por qué? Porque esa es una señal, ¿verdad?, que nos recuerda que en el pasado, cuando ocurre esto, viene una reprensión. O sea, no pueden bendecir algo cuando saben que viene una represión, ¿verdad? Al contrario. Cuando viene vara, pues imagínense, ¿verdad? ¿Quién bendice? Bendito eres porque me corriges, ¿verdad? Entonces, como humanos, al contrario, ¿verdad? No hacemos eso. Bien. Seguimos. Ok, como dice por acá Frank, eso es muy importante. En el judaísmo, la parte mística que es la Kabbalah, así es, se meten mucho en la astrología. Ok, eso es bien importante porque hay muchos grupos en el judaísmo, incluso muchos mesiánicos que no saben ni idea de esta parte del judaísmo y se meten al horóscopo y entonces después ya están celebrando Rosh Hodesh con el horóscopo, ¿verdad? Y después ellos empiezan a decir, fíjense, es muy interesante esto, es porque ellos dicen que los que se convierten en el judaísmo, dependiendo el signo zodiacal, es en la tribu que le corresponde, dicen ellos. Ajá. Dicen, tú no sabes de qué tribu eres, tú eres un alma que está transmigrando, ya te toca regresar a Israel. Entonces cuando haces tikkun, tú dime qué mes y qué día eres, y yo te digo, según el zodiaco, a qué tribu perteneces. Ellos hacen eso. ¿Por qué? Porque usan la astrología y todo el zodiaco y todo eso, y hacen un sincretismo religioso con la fe. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? La Torah no habla de esto. Ahí no dice que tienes que meterte en alguna tribu por el zodiaco, absolutamente no, ¿ok? Entonces, para que vean, ahí es donde se va la Kabbalah, así es como dicen aquí, ¿verdad? Eso dicen los cabalistas, ¿ok? Bien. Dice por acá Ide, dice, sí, así me decían a mí que yo era de la tribu de Asher, fíjense. Y sí, ellos hacen este asunto, pero nada que ver, eso es justamente misticismo babilónico. Bueno, seguimos, sigo leyendo. Esto no solo era sabido del pueblo de Israel, sino de otros pueblos y culturas antes y después de Abraham. En el estudio de los profetas vimos que los babilonios y los asirios vivieron esos fenómenos también. De hecho, no era algo que el pueblo de Israel sabía cuando había eclipses y todo esto. Es más, hasta los mayas, ¿verdad? Hay una película, Apocalipto se llama, creo que no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? En donde hay un eclipse, ¿verdad? Y el tipo que va a ser sacrificado ahí, en el medio del eclipse, lo dejan vivo, entonces supuestamente él era el elegido y todo ese asunto, ¿no? Entonces, esto en todas las culturas se sabía, que estas señales en los cielos tenían que ver con algo, ¿verdad? Algo divino o algo que impactaba, el mundo espiritual con el mundo material, ¿verdad? Entonces, no solamente es de Israel, ¿ok? Para que vean. También los asirios les tocó vivir eclipses en la época de sus juicios. Los babilonios también, cuando estudiamos los profetas vimos eso, a los babilonios también les tocó. También a las tribus del norte, ¿verdad? De los jafetitas también, lo que se conocía como los reinos de Gog y de Magog, de Tubal, en el norte, actualmente lo que hoy día es el sur de Rusia, Azerbaiyán y Turquía. ¿Okay? También hubo señales en la época antes del exilio babilónico y después del exilio babilónico de Israel. Entonces no era algo solamente Israel, sino que pueblos sabían de esto. En las escrituras, un eclipse total de sol está relacionado a un día de oscuridad o tinieblas que anuncia juicio y mortandad. Un eclipse total de luna está relacionado a un fenómeno conocido en la astronomía como luna de sangre, que es cuando la luna es cubierta totalmente por la sombra de la tierra, y también trae una mala noticia. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un texto, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, uno de los textos de la profecía más mencionados sobre la asociación de estos fenómenos, que está en el profeta Joel, en el capítulo 2, del 28 en adelante. Fíjense. Y ustedes lo recordarán, la mayoría sabemos este texto, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vean lo que dice: y daré prodigios o señales en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y vean el 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ahí está. Antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Antes. Y todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre el remanente, el cual Él habrá llamado. Entre el remanente. Ahora, número 1. Ahora, aquí voy a entrar un poquito en profecía, en el tiempo y el espacio profético, porque la mayoría de las veces se suele relacionar este texto con el de Apocalipsis, porque hablan lo mismo, como si esto fuera a ocurrir antes de la venida del Mesías. Sin embargo, ustedes lo recordarán cuando estudiamos los profetas y llegamos al profeta Joel. Cuando llegamos a este texto dijimos, este texto no tiene que ver con lo que dice Apocalipsis ni con lo que dice Yeshua. ¿Por qué? Porque las señales de la luna de sangre y los eclipses solares han sido diferentes para diferentes tiempos proféticos. Quiere decir que lo que estaba diciendo en Joel, en el profeta Joel, se iba a cumplir en un determinado tiempo. Ahorita vamos a ver cuál tiempo es. En donde hubo señales, hubo tinieblas, hubo oscuridad, hubo lunas de sangre, hubo humo, hubo sangre. Hubo, ahí dice, prodigios en el cielo, la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Columnas de humo. ¿Qué le suena a columnas de humo? Un incendio de algo, ¿no? Un incendio de el Papa, cuando se eligió el Papa. No, eso está muy romano, apenas está saliendo del catolicismo. No, ¿qué le suena a columnas de humo? Hablando de un juicio para Israel. ¿Se acuerdan? Hubo 2 ocasiones. Columnas de humo, hubo 2 ocasiones para Israel, específicamente. Y aquí, ahorita vamos a ver de qué se trata este texto. Bueno, aquí está hablando cuando es destruido el segundo templo y es quemado el templo, ¿verdad? La historia dice que se eleva una columna de humo muy grande, impresionante, por la quema del templo. En el primer templo también ocurrió lo mismo. Los babilonios quemaron. Así es. Ahora vamos a ver específicamente este texto a que se refiere ahorita, nada más para asociarlo. Pero a lo que voy es de que el profeta de Joel, el Eterno a través del profeta Joel está hablando de estas señales. El sol se convertirá en tinieblas, es un eclipse total, y la luna en sangre, es un eclipse total también de luna, uno solar y otro lunar. Avanzo. Vean, esta profecía es citada por el apóstol Pedro justo el día de Shavuot, en Pentecostés, ¿se acuerdan? Ya hemos dicho que él se estaba refiriendo a todo lo que había pasado semanas antes, cuando Yeshua había sido muerto y resucitado. Más adelante veremos que la NASA ha hecho cálculos con tecnología de punta y ha referido que los 2 últimos años que Yeshua estuvo sobre la Tierra, fíjense, ocurrieron una serie de eventos astronómicos poco comunes. Esta escena profética concluiría en Jerusalén en el año 70, cuando la ciudad también fue envuelta en llamas y tinieblas, y la calamidad envasada terminaría también con otro eclipse lunar sobre Israel. Aquí tenemos Pesaj, por ejemplo, el año 70, hubo un eclipse parcial, ¿verdad? Hubo la destrucción del templo en ese Pesaj, en el año 70, y en Sukkot también del año 70 hubo otro eclipse parcial. Fíjense, y en Masada finalmente en el año 73 fue cuando la calamidad, ¿verdad? Que todos finalmente se suicidaron por no caer en manos romanas. Todo esto comenzó desde la época de Yeshua, cuando él muere. Posterior viene toda esta serie de señales, y ahorita vamos a ver algo sorprendente, que pues finalmente es la referencia para poder determinar, o al menos tener en cuenta, qué es lo que podría pasar el próximo año y el siguiente. Esa es una probadita de lo que vamos a ver ahorita más adelante. Bien, dice este texto: aproximadamente cada 500 años aparece una tétrada de eclipses lunares totales, también conocidos como lunas de sangre,
Regularmente hay eclipses penumbrales, parciales o totales. Pero algo singular ocurre con las tétradas. Una tétrada es un fenómeno de eclipses lunares en donde ocurren 4 eclipses lunares seguidos sobre una región de la Tierra. Esta ocasión coincide una vez más con múltiples acontecimientos astronómicos y geofísicos, lo que genera gran sospecha a nivel profético a propios y extraños, especialmente hablando geográficamente sobre el Medio Oriente y en la tierra de Israel. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Voy a leer. Han ocurrido 7 tétradas de eclipses lunares durante los últimos 2000 años. 3 de ellos han ocurrido cíclicamente y específicamente en las festividades bíblicas de Pesaj y Sukkot. Estas han ocurrido en tiempos importantes para Israel. El más impactante fue el que ocurrió en el primer siglo. ¿Ok? Entonces, número 1. Luna de sangre es una expresión astronómica, también hoy día asociada a un eclipse total de luna. ¿Ok? Eclipse total de luna. Eclipses parciales, penumbrales y totales ocurren todo el tiempo, en diferentes lugares. Incluso pueden ocurrir 2 seguidos o 3 seguidos. ¿Ok? Lo extraño en algunas generaciones, lo extraño es que ocurran 4 eclipses de luna totales seguidos. Eso es lo extraño. ¿Ok? Y lo más extraño, astronómicamente hablando, es cuando ocurren en las festividades. Es mucha casualidad, ¿no? Así como que, a ver, espérame tantito. 4 eclipses lunares seguidos, ¿verdad? En una zona geográfica y además que caigan en Israel en las festividades bíblicas. Es así como que, espérame tantito. Pongan atención. Pongan atención, ¿verdad? Hagan caso. Y esas han ocurrido en Pesach y en Sukkot. ¿Ok? Según la NASA, en el año 32 y 33 de nuestra era ocurrió una tétrada de lunas de sangre, o sea, eclipses totales de luna. En Pesach, cuando Yeshua muere, y en Sukkot, posterior a la muerte de Yeshua. También un año anterior, aquí me equivoqué, un año anterior habría ocurrido lo mismo, o sea, un año antes de que Yeshua muriera había ocurrido lo mismo. Aquí están lo que, así es la apariencia de la luna, ¿verdad? Cuando hay un eclipse total de luna. En el año 32 y 33 ocurrió los mismos eventos en las 2 mismas festividades. ¿Ok? La NASA afirma también que la fecha comparada en el calendario hoy día gregoriano, el 7 de octubre del año 32, ocurrió un eclipse total de luna. Esa fecha coincide con la festividad de Sukkot, cuando Yeshua habla del misterio del agua de vida del Ruach. Esto está registrado en Mevaser, o en la Buena Nueva de Juan, capítulo 7. Un Pesaj anterior a este Sukkot también ocurrió un eclipse total de luna. ¿Se acuerdan ese evento que está en Juan registrado? Que Yeshua va a la festividad y el último día de la fiesta dice que toma el agua, ¿verdad? Y la derrama y dice que el que tenga sed venga y beba, ¿verdad? Ese Sukkot, según la NASA, hubo un eclipse también o una luna de sangre. Fíjense. Es decir, un año antes de que Yeshua muere, en Pesach y Sukkot hubo eclipses lunares. Y en el año en que Yeshua muere, en Pesach hubo eclipse lunar, y en Sukkot, después de Yeshua, hubo... Ajá. Sí, dice que se oscureció, dice que hubo tinieblas, dice que hubo un terremoto. Ok, aquí tengo el dato más adelante. Esto ustedes lo pueden buscar en la página de la NASA. Ok. Dice, Tony, ¿sabes cuántos días hay de Pesach a Sukkot? No he hecho la cuenta, Tony, a ver si por ahí la hacen. Sería interesante saber. Bueno, vean lo que dice también en Pesach de Yeshua, cuando él muere. Él es el Corbán, dice, vemos acontecimientos significativos. Vean en Mateo 27:45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra
hasta la hora novena, fíjense, hubo tinieblas. ¿Qué les parece? ¿Un eclipse de sol? Tal vez. En las películas regularmente que nos ponen, de pronto se nubla, ¿verdad? Se nubla y así como que... Pero ¿y qué tal si hubo un eclipse de sol? O tal vez sí, fueron nubes, no sabemos, pero fue una señal finalmente. Mateo 27:51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, y la tierra, dice, tembló. Ahí está, un sismo, dice, y las rocas se partieron. Por cierto, más adelante dice que muchos cuerpos de santos se levantaron y subieron a la ciudad de Jerusalén. Bueno, no vamos a hablar ahorita de ese tema, pero aquí hay señales, en la tierra, ¿verdad? En el cielo, oscuridad. Ahora, noten, cuando yo leí la profecía del profeta Joel, estaba diciendo esto. Habrá tinieblas, habrá sangre, columnas de humo. Bueno, está hablando de el sol se oscurecerá, ahí está, hubo tinieblas. La luna no dará su resplandor, en la noche que murió hubo un eclipse lunar, eso ya está confirmado astronómicamente. Entonces, ahí están las señales, ¿ok? La NASA registra en el año 33, vean, en abril 3, un eclipse total de luna visible en gran parte del planeta. Dice, coincide en Pesaj, cuando Yeshua muere en el madero. ¿Qué les parece? Ustedes saben que hoy día la NASA, por eso hoy día también sabemos que fueron 3 días y 3 noches, que Yeshua, ¿verdad?, está colgado en el madero desde el miércoles en la noche, ¿ok? No son de un día para otro, como dice la tradición católica, ¿no? O un día y medio. Bueno, la NASA tiene hoy día ordenadores en donde ponen ya los movimientos calculados de los planetas y los satélites y todo, se va hasta atrás. ¿Y dónde queda? Interesante, ¿verdad? Son muy listos. Y entonces dicen ellos, se van hacia atrás en su computadora, van registrando todos los eventos, dicen, aquí hay un eclipse lunar total. Y dicen, aquí hay otro, en el otro año hay otros 2, aquí hay una tétara. Es muy interesante porque es en la época de Yeshua. Y era una señal, la cual ya estaba dicha que ocurriría, y se lo había dicho el profeta Joel. Ahora, por eso les digo que cuando estudiamos el profeta Joel, no hay que apresurarnos a lo que la mayoría dice que, esto está refiriéndose a Apocalipsis. Bueno, hay otros eventos en los cielos que marcan otros acontecimientos, ¿ok? Quiero ahorita que me entiendan ahorita poquito esto. En la época de Yeshua fueron unos, los que vamos a vivir son otros, ¿ok? Y son parecidos. ¿Por qué? Porque está también hablando de oscuridad, está hablando de que la luna no dará su resplandor, está hablando de de las estrellas, está hablando de todo eso, ¿ok? Bien, dice, ellos sí conocían que se llamaba eclipse. No tengo algún dato ahí de cómo ellos les llamarían. Realmente la palabra eclipse tiene que ver con una definición griega, posiblemente sí, ¿verdad? Pero sí sabían ellos que era una señal, ¿ok? Bien, sigo leyendo. La NASA ha dicho que ha habido una serie de 4 lunas de sangre consecutivas en más de 500 años. Pero aún más sorprendente, la NASA ha dicho que una cuarta serie de 4 lunas de sangre aparecerán a partir de abril del 2014 y continuando hasta septiembre de 2015. Y estas coinciden una vez más con las mismas fiestas, Pesaj y Sukkot del 2014 al 2015. ¿Qué tal? Es decir, 4 lunas de sangre no son muy usuales. O sea, es muy extraño. Todavía hay 3, pero así alejado. Pero 4 es muy extraño. Juntas y además que estén en festividades, en una zona geográfica. Ahora, más adelante les voy a decir que además de estas 4, en medio de las 4 hay un eclipse total de sol. El 5 en total. Y ese eclipse total de sol, por cierto, ocurre el último día de Adar, o sea, del año bíblico, y el primero, que es en Abib, el primero de Abib. El primero de Abib. ¿Ok? Ahorita les voy a poner la gráfica. Dicen todas sobre la misma zona, así es, todas sobre la misma zona geográfica y específicamente sobre estas fiestas, el día de estas fiestas. ¿Ok? Sigo leyendo. Cada vez que estas 4 lunas de sangre
han aparecido relacionadas a la geografía en Oriente que abarca Israel, ha ocurrido algo que cambió el destino del mundo. ¿Será que sea la señal de la que habló Yeshua? ¿Okay? Y bueno, ustedes pueden también conseguir esta gráfica por ahí. La NASA tiene esta gráfica, ¿verdad? En donde tiene un estimado, al menos hasta el 2020, de los eclipses que va a haber. Si ustedes se fijan, aquí hay por ejemplo una serie de 3 totales. Aquí hay un parcial penumbral, otro parcial, aquí hay 2 parcial penumbral, y aquí están los que les digo, vean, 4 es tétrada, total, desde el 15 de abril hasta el 28 de septiembre. ¿Ok? ¿Cuál? ¿Cómo supiste eso tú? Eso lo tiene registrado la NASA, eso lo pueden investigar en la NASA. Sí, ustedes pueden. Bueno, hoy día se está hablando un poquito más de este asunto astronómico. Ahora, aquí es algo que también, pues mucha gente no tiene idea, ¿verdad? Así, pues, no, pues quién sabe qué será, o no tienen curiosidad por averiguar eso, ¿no? Pero en el estudio de Apocalipsis, nosotros vimos este asunto y acercándonos a este tiempo, ya era como que un poquito más interesante hablar de esto, ¿no? Sobre todo también esto porque este estudio lo estoy relacionando a lo que está pasando en Medio Oriente, la famosa guerra en Siria y todo ese asunto, ¿no? Y al final vamos a ver también que tiene que ver y está relacionado a los últimos tiempos. Bueno, preguntan acá si tiene que ver con el Eclesiastés 1.9, a ver si ponen la cita, no estoy seguro. Bien, vean por ejemplo aquí hay penumbral parcial, aquí son 3. Y después cambia, penumbral total, después parcial, y aquí vean que hay otra vez total, pero son 3. Casi regularmente así van, 3, 2, 1, 1, 3, así. Pero cuando son 4 así llama la atención. Fíjense, en todos esos 2000 años solamente han ocurrido 7 veces. Y de esas 7 veces, 3 tienen que ver con Israel y Pesach y Sukkot. Y esas 3, la primera, tiene que ver con lo que pasó en la época de Yeshua. ¿Okay? Bueno, voy a seguir leyendo, aquí hay más datos adelante. Además de esto, estas lunas de sangre están separadas, vean, con un eclipse total de sol el último día del año hebreo, del 29 de Adar, y el 1 de Aviv, del 2014. ¿Qué les parece? O sea, así están los gráficos. Pesach, el próximo Pesach que vamos a celebrar, va a haber eclipse de luna total. En Sukkot, otro eclipse de luna total. Y terminando ese ciclo festivo, comenzando el otro del 2015, terminando este ciclo y comenzando el siguiente en Aviv, va a haber un eclipse total de sol. Y después, en ese mismo ciclo que comienza, el siguiente Pesach, otra vez luna de sangre, y el siguiente Sukkot, otra vez luna de sangre. Y en Pesach y en Sukkot dicen los astrónomos, algo raro está pasando aquí, algo raro va a pasar ahí, yo no sé qué va a pasar, pero cuando pasa esto siempre ocurre algo extraordinario. O sea, como les digo, ya ni siquiera propios, ¿no? Ya hasta extraños están interesados. Sí, científicos que no son creyentes, que son ateos, dicen, eso es muy extraño, pero siempre cuando ocurre esto, algo tiene que ver con la Biblia. Algo tiene que ver con la Biblia, ¿ok? Bien, por acá se despiden. Bueno, estará la grabación, así es, mañana. Bendiciones, Gelita. ¿Qué les parece? Eventos astronómicos de los próximos 2 años en las festividades sobre Israel. Pregunta, ¿anunciarán algo? ¿Anunciarán algo o simplemente es un tema de película, ciencia ficción? Ay, eso pasa regularmente. Bueno, pues ya sería como que ser demasiados incrédulos, ¿verdad? Para decir que no sea nada. Dice Omar, dice la NASA, da los azimut, dice, y las latitudes, desde donde se verán las lunas de sangre en su página, preguntan acá. Yo supongo que sí, toda esa información detallada la tienen ellos, ¿verdad? Hay que accesar a su portal. Bien, dice por acá Rafael, este cuadro astronómico es de referencia a las coordenadas geográficas en Israel o en todo el mundo. Ahorita voy a poner un gráfico, déjenme ver si lo tengo aquí. No estoy seguro, si no al final se los proyecto,
al final se los proyecto, en donde se ve dónde va a ser la sombra, es en el Medio Oriente, no solamente en Israel, solamente va a ser en el Medio Oriente, que abarca más o menos, en este caso desde el norte de África, Libia, por todo lo que sigue, Israel, Cisjordania, hasta Siria, ¿ok? Hasta incluso hasta parte de Irán e Irak, ¿ok? Solamente en esa parte, todo eso va a ser proyectado ese eclipse, ¿ok? Bueno, eventos astronómicos en total, también hay una lista en donde se agrega que en Hanukkah, por cierto, Hanukkah que viene, ¿verdad? El 28 de noviembre de este año, dice, es el paso del muy especial y brillante cometa Ison, ¿ok? Eso también es muy interesante porque dicen que en Hanukkah, ¿verdad? Va a pasar pues cometa que es muy brillante y el cual también está registrado y que pues también llama la atención, ¿no? Y aquí están otra vez las fechas, ¿verdad? Donde se va a ocurrir esto: luna de sangre, eclipse total solar, y otra vez luna de sangre y luna de sangre. Y en Yom Teruah, el último Yom Teruah, el siguiente Yom Teruah 2015, bueno, más bien dentro de 2 Yom Teruah va a haber también un eclipse solar parcial, o sea, esto tiene que ver en el Medio Oriente, ¿ok? En esa región, ¿ok? En América o Australia, ahí no va a haber visibilidad de esos acontecimientos, ¿ok? Solamente va a ser en Medio Oriente. Bueno, seguimos. Señales u otra vez simples coincidencias de ciencia ficción, ¿ok? Bueno, para muchos esto sigue siendo ciencia ficción o sigue siendo simplemente cosa de la normalidad, como les digo. Hay mucha gente que espera sus propias señales según su teología o su escatología, pero la verdad de las cosas es de que cuando Yeshua habla de los eventos antes de su venida, también relaciona estos eventos astronómicos, ¿verdad? Los cuales en la Biblia están muy bien detallados, que tienen que ver con tinieblas. El sol, dice, se oscurecerá y la luna no va a dar su resplandor. Apocalipsis lo refiere como la luna se convertirá como sangre, se teñirá de rojo. Hay otras traducciones que así dicen. Y no es otra cosa que un eclipse total lunar. Y finalmente la guerra en Medio Oriente. Ahora aquí vamos a entrar. Ok, déjenme, por acá me preguntaron, déjenme subir el gráfico. Déjenme ver si tengo aquí a la mano rápidamente. Me pidieron por acá los gráficos de cuál va a ser la apreciación. Ok, voy a subir uno, a ver si no se tarda mucho. Ok, aquí está uno. Déjenme ver. Oh no, pero a ver, déjenme ver a las fechas. Ok. Me parece que este es dice abril 14. Ok, aquí dice abril 15, pesa 15 de abril. No estoy seguro. Lo que pasa es de que también estuve bajando los que aparecieron en el año 32 y 33. Y este me parece que es del año 32. Aquí me preguntaron. Pero vean, bueno, aquí está la sombra, ¿verdad? Aquí comienza, aquí es donde no se percibe, aquí es donde se empieza a percibir parcial, penumbral, y aquí es donde ya es total. Si se dan cuenta, aquí está, justo en esta zona es donde se oscurece completamente, ¿ok? Donde está lo más oscuro. ¿Ok? Déjenme subir uno más. Ahí va a estar la luna. Ahí va a estar la sombra, ajá, y ahí se va a ver roja. Déjenme ver, es que yo estuve descargando, pero también bajé los que ocurrieron en el año 32 y el año 33. Dice Eli, creo que por todo esto, con relación al sol y a la luna, nos sirven como referencia para seguir las señales. Así es. Ahora,
ahorita vamos a citar antes de entrar al tema de la guerra. Ok, me marcó error este gráfico, no se pudo subir. Voy a intentar una vez más. Ahorita vamos a usar la escritura para oh sí, aquí está octubre. Septiembre, sí, esos que yo descargué, aquí está. Ok, ese lo tiene registrado también la NASA en el año 32. Este 0032 marca desde el año 0. Ok, 0032, el año 32. En este caso vamos a poner primero abril. Este fue un Pesaj. Antes de que Yeshua muriera hubo un eclipse, aquí está. Ok, aquí marca la sombra y también aquí marca la sombra, vean. Aquí alcanza a llegar a Israel. Ok, aquí alcanza a llegar a Israel, octubre. Esto fue en Sukkot y esto fue en Pesaj. Ok, dice él, y tenemos Isaías 60:19, que una vez que sea manifiesta el esplendor del Mashiach, ya no necesitaremos ni sol ni luna. Así es, de hecho en Apocalipsis también eso dice. Ok, eso dice. Dice, ya no habrá más sol, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, porque el Eterno va a ser la luz y el Mashiach va a ser la lumbrera, dice, va a ser la menorá. ¿Ok? Ahora vamos a los testigos, que son, comenzando con Mateo 24, el famoso texto de Mateo 24. Ya hablamos de Apocalipsis, en Mateo 24 vamos a este famoso texto, Mateo 24. A ver, dice por acá, Yesenia, dice, hermano, tuve un sueño, dice, hace como 2 meses, donde hablaban al mundo que tenían hasta diciembre para prepararnos, porque comenzaba en enero, cosas comenzarán a pasar, dice, podía ver cómo las personas entraban en pánico total y todo el mundo corría y trataba de huir. ¿Qué tal? Bien, pues Mateo 24:29, fíjense. Aquí aparece una escena de lo que dice Yesenia justamente, y es algo que va a ocurrir. Dice, inmediatamente después de la aflicción, en aquel tiempo, dice, el sol, vean, aquí está, el sol se oscurecerá. El sol se va a oscurecer. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Eso tiene que ver con las famosas bolas de fuego que hoy día están hablando, o meteoros que caen y cada vez son más seguidos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, es en el verso 30, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahí está lo que Yesenia pudo haber visto en su sueño, lamentación en las tribus de la tierra, ¿verdad? Un caos total, ¿verdad? Algo que va más que un caos, un pánico. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran esplendor. Ok, no tengo el texto, yo lo estoy leyendo aparte en la escritura, pero ustedes pueden verlo, Mateo 24:29 y 30. Ok, ahora vean lo que dice en el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pregunta, ¿dónde dice Yeshua que va a haber un templo? Desde los 4 extremos de la tierra. Además, ¿dónde dice que se van a reunir? Porque ahí los va a recoger. De entrada, sí. Muchos quieren irse a Israel, que porque ahí va a ser la redención, dice. El arrebatamiento. Dicen, no hay redención, dicen, si no estás en la tierra de Israel. Mentira. Yeshua dijo, a donde quiera que estés, ahí van a llegar los malajim y te van a tomar. Entonces, ¿cuándo se habló de un templo? Nunca. ¿Cuándo se habló, verdad, de que, o cuándo está Yeshua diciendo de que las tribus perdidas, o de que el anticristo, verdad, y que la bestia va a salir a corretear a todos, verdad, y córrele porque te alcanzo y escóndete? Cuando se habló de que huyan a los montes, verdad, que porque ahí viene la bestia con el Islam, verdad, con un sable para cortarte la cabeza. ¿Cuándo se habló de eso? Cuando Yeshua simplemente dice señales en el cielo, las estrellas, el sol, la luna.
las potencias serán conmovidas, sismos también, ya lo ha dicho antes. Ahora vamos a Lucas, vamos a otro testigo. Lucas capítulo 21 también. Lucas registra esto. Lucas capítulo 21 verso 25. Vean, entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las personas, de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Okay? Ese texto no lo tengo en pantalla, lo estoy leyendo en la Biblia aparte, solamente le estoy dando la cita. Lucas 21, 25, 26 y 27. ¿Okay? Bien, dicen por acá, ok, no está en la pantalla, dice Rita, muchos ya están allá. Sí, ya están allá y yo creo que van a salir rápido porque la catástrofe que se viene en Medio Oriente es terrible. Dice Jan, dice Jean Carlos Arguello, dice, ellos dicen que evitarán el Negev. Así es, ya hemos hablado también de ese asunto, ¿verdad? Del Negev y todas esas cosas. Ok, vamos a ver quién más dicen por acá. Dice un doctor, profecía sobre Damasco, Siria, aquí Damasco. Dice, esa profecía es para este tiempo, es por eso que hay guerra en Siria. No, cuando estudiamos el profeta Isaías, vimos que ese evento ya ocurrió. Okay, ese evento tiene que ver con un momento, ahora sí que en aquella época, okay, y hoy día lo están usando mucho. Este texto de hecho ya tiene muchos años. Yo hasta cuando estaba en el cristianismo y estudiaba el dispensacionalismo siempre hablaban de Damasco, 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 Damasco va a ser destruida. Hoy día muchos están usando lo que está ocurriendo en Medio Oriente para decir que Damasco en un momento a otro va a ser destruida por una bomba termonuclear. Entonces hay mucha especulación sobre esto. Apocalipsis no habla en términos de destrucción de una ciudad como Damasco. Habla en este caso del Vaticano, ¿verdad? Cuando viene el juicio sobre el Vaticano. Pero de ahí en más, la destrucción va a venir, dice, sobre todo el planeta, sobre toda la tierra. Y Roma posiblemente, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita tal vez, que hablo de Yom Teruah, un día en Apocalipsis que vale un año. Entonces seguramente se va a llevar un lapso entero de un año para que a lo mejor este sistema caiga por completo, porque aún está de pie. ¿Okay? Bien, dice por acá, todos los que anuncian el milenio deberán leer Mateo 13, 41 al 42. ¿Ok? Ahí está una referencia de Omar. Dice Mondoctal, profecía sobre el Lam, guerra entre Israel y contra Irán. También lo usan hoy, dice que Dios defenderá a su pueblo de Israel. Sí, todas estas profecías, y por cierto aquí hago una invitación también para los que escuchen la grabación, porque para muchos va a sonar como extraño que yo esté hablando, por ejemplo, del profeta Joel, de Joel, y que yo diga que ya se cumplió, ¿verdad? Porque la mayoría dice que no se ha cumplido, que eso es para el futuro. Pero el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, se registra que él cita la profecía de Joel y dice que ya se cumplió, y que esas señales tenían que ver justamente con la venida de Yeshua, su muerte. La verdad dice que hubo tinieblas, hubo estas lunas de sangre, dice la NASA, hay evidencias que ya ocurrió. Es decir, la profecía de Joel estaba predicha para la época de Yeshua. ¿Okay? Entonces, todos los eventos que también están en Isaías, en Ezequiel, ¿verdad?, en el profeta Jeremías, tenían que ver con los acontecimientos que se darían desde la época del exilio, ¿verdad?, la destrucción del primer templo, en la época del exilio babilónico, hasta la época de Yeshua. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de todas estas ciudades, ¿verdad?, de Elam, de ¿qué más? Se habla de Siria, se habla de, está ahí más se habla de los asirios, ¿okay? Así es, de Tiro, ¿verdad? Está hablando de Sidón, está hablando de los idumeos, de todos esos que están alrededor, tiene su contexto, ¿ok? Bueno, para más información, si consultan los estudios de los profetas, ahí escucharán con datos históricos cómo se dio todo esto, ¿ok?
Los eventos que tenemos hoy día registrados en Apocalipsis tienen que ver eso sí, para nuestro tiempo. ¿Ok? Y aquí no están involucradas todas esas naciones que existían en aquella época. Hoy día Apocalipsis está haciendo referencia a otros eventos y otros lugares. ¿Ok? Y aquí vamos a entrar ya en este tiempo. Y la guerra en Medio Oriente, ¿qué se espera, verdad? De la guerra en Medio Oriente. Dice por acá, por otro lado, Apocalipsis habla de muchas más señales. El cambio climático, el aumentar la actividad solar por el ciclo anómalo del sol, muerte de peces, de aves, plagas, como los cánceres y otras, terremotos, apostasía, caída de la hegemonía mundial, entre otros. Pero un evento profetizado y que se ha venido realizando para llegar a su culminación es la guerra mundial final, la cual está siendo orquestada por Satanás, obviamente, una vez más, y será el escenario puesto para el día de la ira del Todopoderoso. ¿Okay? Cuando hemos hablado de la guerra, y lo hemos hecho años anteriores y estudios anteriores, ¿verdad? Rápidamente nosotros decimos que viene en Apocalipsis un evento mundial registrado como el día de la batalla, o el día de Gog y Magog. Ahora aquí ahorita yo voy a poner los textos porque también aquí dentro de la teología cristiana hay una diferencia, porque ellos dicen que Gog y Magog es una cosa y que Armagedón es otra cosa. Dentro de del dispensacionalismo cristiano dicen ellos que primero es el Armagedón y después es Gog y Magog. ¿Por qué? Porque para ellos tiene que ocurrir un milenio entre esos dos eventos. ¿Okay? Para el cristianismo, ¿verdad? Ellos dicen que después del milenio Satanás será soltado y va a salir a engañar a las naciones, a Gog y a Magog. ¿Ok? Entonces, obviamente, como el cristianismo cree en un milenio literal, dicen, tiene que pasar un milenio, después Satanás va a ser desatado y va a salir a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, para la batalla final. ¿Ok? Entonces ponen Armagedón primero, después ponen el milenio y después ponen el engaño y Gog y Magog. ¿Okay? Sin embargo, cuando vemos los textos en Apocalipsis, ambas cosas es lo mismo. Es lo mismo. Y lo más interesante es de que, por otro lado, muchos citan Ezequiel para decir, viene Gog y Magog. ¿Cuántas veces han escuchado que dice, ya viene Gog y Magog? Muchas veces dicen, ya viene Gog y Magog. Pero aquí está la contradicción. ¿Cómo va a venir Gog y Magog si aparentemente su milenio no ha ocurrido? Su milenio literal. Entonces, ¿verdad? Hay una incongruencia ahí. ¿Ok? Bien, dicen por acá, dicen que Gog es Rusia y que invadirá a Israel con muchos pueblos. Ok, eso dicen, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Ok? ¿Dónde dice? No dice. No dice que Magog va a venir a invadir a Israel. ¿Okay? Ese texto es una deducción de parte de Ezequiel y parte de Zacarías, ¿cierto? Donde dice que las naciones vendrán y la mitad va a morir y que las mujeres van a ser violadas y que van a ser llevadas al exilio. Otra vez ese texto fuera de contexto. Y para más información les invito a consultar el comentario de ambos libros para que vean en dónde están esos eventos históricamente cumplidos. Bueno, vamos a seguir la otra lámina. Ok, dice acá, Antonio, pienso que Yeshua en Mateo 24:31 estaba pensando y recordando a los israelitas de su tiempo. Sí, muchas cosas Yeshua las dijo para la generación que vivía hasta el año 70, efectivamente. Sí, Yeshua cuando responde en Mateo 24 responde 3 preguntas. ¿Ok? Responde 3 preguntas. ¿Cuándo iban a ocurrir los eventos para su generación de la destrucción del templo? ¿Cuáles iban a ser los eventos finales cuando él regresara? Y las señales de su venida.
Ajá, el fin de la edad. Así es que en Mateo hay 3 preguntas y Yeshua da 3 respuestas. Ajá. Bien. ¿En cuáles libros dice esto? Dice Aide, no estoy seguro de qué. A ver si ahorita nos pregunta bien. Vean. Bueno, vamos a lo que es la guerra, ¿ok? Ahorita vamos a entrar en este tema. Dice en Apocalipsis 16:12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ahora, por ahí vi yo una noticia que dicen que está relacionada a esto. Literalmente, dicen ellos. Dice, y el agua de este se secó. No sé si ustedes después entran a internet y ven, ¿verdad? Hay noticias de que el Éufrates se ha secado. Ya está completamente casi seco. Y que esto podría ser esta señal. Bueno. Dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Fíjense, a los reyes del oriente. ¿Ok? ¿Qué es los reyes del oriente? ¿Ok? Dice, dice Omar Reyes acá en Deuteronomio 28:64, sobre las maldiciones. Sí, ya lo mencionamos también cuando estudiamos esa parte en la Torá. Ok, no sé Omar qué está preguntando por acá o qué está relacionando. Esa profecía se cumplió en la época de los babilonios, Omar. Bueno, ahorita si me quieren relacionar algunos textos, ya los hemos estudiado todos, por favor vayan y escuchen los comentarios que hemos hecho cuando estudiamos la Torá y los profetas, para que vean en dónde situamos históricamente los eventos. Esto que cita Omar, Deuteronomio 28 y 30, se cumplió en la época del exilio babilónico. Nehemías capítulo 1 lo corrobora, ¿ok? Nehemías capítulo 1 da la respuesta de esto. Ahí dice, Nehemías dice que estaban en todas las partes de la tierra y que los había regresado, ¿ok? Ahí está en Nehemías. Nehemías, es más, Omar, lee Nehemías 1 y Nehemías 1 ahí viene todo este asunto. ¿Ok? En Nehemías capítulo 1 ahí viene la respuesta de Deuteronomio. Bueno, entonces regreso a Apocalipsis. Voy a leer otra vez, dice el sexto ángel. Ahora, recuerden esto. Apocalipsis 16 está hablando también de 7 eventos. La diferencia con Apocalipsis 16, cuando habla de las copas de la ira, pareciera que son finales y que no están corriendo en todos los 2000 años, sino pareciera que Apocalipsis 16 dice que son plagas finales, es decir, que se van a desatar las 7 al final, y pareciera que se han estado dando, ¿verdad?, con lo que ha estado pasando en el mundo. Bueno, Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Como una carretera o posiblemente una vía para que los ejércitos finalmente de Rusia, tal vez China, Corea o las Coreas, Japón tal vez, esas potencias mundiales de Oriente, y seguramente los pueblos árabes pasen, ¿verdad? Pasen y lleguen finalmente también al mismo lugar de reunión. ¿Cuál va a ser el lugar de reunión? Apocalipsis lo menciona como Armagedón, como el valle o el valle de Megiddo, pero está hablando de la zona geográfica, ¿verdad?, entre Israel y Siria, ese lugar, porque ese lugar obviamente pues tiene toda una historia detrás, desde antes de Israel incluso, ¿okay? Lo vimos incluso en la serie Los Ángeles Caídos. Toda esa zona es una zona de impacto espiritual, ¿okay? Sí, exactamente, estaba el Edén, justamente, o sea, ahí va a terminar el asunto, ¿no? Ahí empieza y ahí termina, ¿ok? Donde estaba el Edén. Y bueno, dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de rana. También ya hablamos de esto que significa, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, y ahí va. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla. ¿Se dan cuenta? A la batalla de aquel gran día de Elohim Todopoderoso. Ahora hay un texto muy interesante entre el 14 y el 17. En el verso 15
dice, perdón, entre el 14 y el 16, en el 15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Fíjense, esta expresión quiere decir, entre este evento y el 16, Yeshua dice, aguas, porque yo voy a aparecer repentinamente. ¿Qué tal? O sea, ni siquiera se va a llegar a dar la guerra en su totalidad. Ni siquiera se va a llegar a dar la guerra en su totalidad. Entre la reunión de estos reyes para la batalla y el momento de la reunión, dice, aguas, aquí yo voy a aparecer repentinamente. Feliz o dichoso, dice, el que está velando y anda en obediencia. Eso significa guarda sus ropas, para que no ande desnudo, para que no sea exhibido de sus pecados, vean, de sus faltas, y vean su condición caída, su condición de vergüenza. Fíjense, ¿qué les parece? Preguntan acá, ¿a quién va a reunir en batalla? Todas las naciones que se están reuniendo ahorita, ¿ok? El G20. Toda la OTAN, ¿verdad? Todos esos países, ¿verdad? Del Atlántico Norte que están armados, están trasladándose, o sea, países... Obviamente México no. México no, ¿verdad? México también va a estar ahí. Aquí anda el ejército con los narcos. Se está ocupado aquí con los narcos. Bueno, Estados Unidos específicamente y los países europeos están llevando todo su armamento al Medio Oriente, a un lado de Siria. ¿Ok? Y Rusia también ya está acercando sus ejércitos. Ya nomás falta China que se deje venir. Son millones, miles, ¿verdad? De millones se cuentan. Eso sí, algunos lo están asociando Armagedón como la tercera guerra, pues que ya dicen que es la guerra termonuclear, ¿verdad? Porque las armas de destrucción masivas van a ser usadas, dicen ellos. Misiles intercontinentales. Sí, misiles intercontinentales, imagínense. Bueno, ahora vean lo que dice 16:16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dice, ahora en el 17, al final dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Aquí ya viene el séptimo, ya es la culminación, ¿verdad? Cuando el Mashiach ya definitivamente se muestra. Dice, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Es decir, ¿qué dice Apocalipsis? Que la reunión se está dando, se va a dar, y cuando ya estén ahí todos reunidos, ni siquiera a lo mejor va a llegar a la culminación de esta guerra, sino que cuando ya esté todo tenso y ya empiecen todo esto, ahí va a aparecer. Ahí va a aparecer, ¿ok? Bueno, Apocalipsis 17, más adelante, de hecho, sí, vean lo que va a ocurrir. Y para esto vamos a ir a Apocalipsis. Aquí no lo tengo, pero lo voy a leer. Apocalipsis 16, 18. Después del 17, vean lo que dice. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto, dice, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante del Todopoderoso para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, dice. ¿Ok? Sí, completamente. ¿Ok? Una hecatombe mundial, un cataclismo mundial, una cosa espeluznante. Pues quién sabe, pero una cosa espeluznante. ¿Ok? Y dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Vean, los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres, vean, y cayó del cielo sobre los... Aquí ya está el día de la ira, ya más manifiesto que nada. Cayó del cielo, Apocalipsis 16:21, no lo tengo en la pantalla, lo estoy leyendo aparte. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron, vean, en vez de que se arrepintiesen, blasfemaron contra el Todopoderoso por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, estos hechos pareciera que son literales, ¿verdad? Esta última parte de Apocalipsis está muy asociada
a lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, que también es literal, que sobre la tierra va a venir un juicio como nunca lo ha ocurrido nunca antes. ¿Ok? Bien. Ok, por ahí pusieron una nota sobre el río Éufrates, ¿verdad? Que algunos creen que tiene relación con esto que dice del Éufrates, que se secó para dar paso a los reyes del oriente. Ahora, noten esto, aquí ya voy a introducir Apocalipsis 27, donde se habla de Gog y Magog. ¿Ok? Tradicionalmente en el cristianismo, estas dos son diferentes, según ellos. Dicen que Armagedón es una cosa y Gog y Magog es otra. ¿Por qué Gog y Magog es otra cosa? Porque en Apocalipsis 27 y 8, vean lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, ¿se dan cuenta? Para el cristiano no han pasado los 1000 años físicos, ni para el judaísmo. Entonces para ellos dicen que 1000 años todavía faltan, y después de 1000 años esto, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Se fijan que en Apocalipsis 16:14 subrayé reunirlos para la batalla. La pregunta es, ¿son 2 batallas o es una sola? A ver, yo les hago la pregunta a ustedes. Yo he analizado esto, yo he visto los textos, yo he analizado la historia, ya hemos estudiado antes. Les pregunto, ¿pareciera que son 2 batallas? Armagedón dice, ¿verdad? Los reunió en un lugar, dice, el lugar llamado Armagedón para la batalla. Está hablando del mismo evento, ¿no? Está hablando del mismo evento, parece, ¿no? Porque dice que ambas cosas los va a reunir. ¿Ok? Ambas también tienen que ver con el Satán lo está haciendo. ¿Ok? Dice, pareciera, pero no es, dice, es una sola. Ahora, vean, vamos a seguir viendo. Bueno, a Gog y a Magog. ¿Qué son Gog y Magog? Pues finalmente es una alusión a lo que viene en Ezequiel, ¿verdad? Y que tiene relación hoy día a los poderes globales, uno occidente y otro en oriente y occidente. Es decir, las potencias de occidente se van a reunir con las potencias de oriente en el Medio Oriente, o sea, en el mero centro de la tierra, que es entre Siria, entre Israel, Cisjordania, el Líbano, Siria, tal vez parte de Irán. Ahí van a estar ambos, ¿cómo se dice? Grupos. ¿Ok? Y dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, también ya dijimos en el estudio qué es esto, y la ciudad amada, y vean lo que sigue después, y lo puse en verde como lo puse acá en Apocalipsis 16, donde dice hecho está, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 29, dice, y de él Todopoderoso descendió fuego del cielo, fíjense, fuego, juicio, fuego, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, también ya dijimos en el estudio de Apocalipsis qué significa esto, ¿verdad? No es un tormento eterno, sino es una destrucción eterna. Entonces, ahora, yo estoy poniendo esos 2 textos porque en la tradición cristiana dicen que son 2 eventos, pero yo estoy viendo en la escritura que es uno solo, y que finalmente al tema ahorita que nos compete es una señal también, ¿ok? Y el estudio que estoy dando ahorita, esta plática que dice de Yom Teruah a Yom Teruah, está diciendo que a partir de este Yom Teruah, los eventos proféticos, sobre todo las señales en los astros, incluido, ¿verdad?, este aumento en la actividad pues finalmente armamentística o armamentista que se va a dar en el Medio Oriente, se está dando más prontamente. Es decir, todo parece indicar que los eventos astronómicos del próximo año y del siguiente van a marcar definitivamente podríamos decir, una asociación
¿verdad?, que no puede pasar desapercibido, sobre todo para nosotros que estamos pues pendientes, ¿verdad?, de los eventos que están pasando, no solamente en la tierra, sino en los astros, y que tienen que ver con el regreso del Mashiach, ¿ok? El regreso del Mashiach. Eso es importante. Dicen por acá, dispensacionalismo, dice 2 batallas, 2 resurrecciones, 2 juicios, 2 testigos, etcétera. Es característico de esa interpretación. Así es. De hecho, y además todo esto tiene que ver con eventos, por ejemplo, ¿verdad? Los 2 testigos, ya vimos quiénes son. ¿Qué más? 2 resurrecciones, ya vimos cuál es la primera, Mateo 27, ¿verdad? Y cuando venga Yeshua es la segunda. El asunto acá es de que como meten un milenio, literal, entonces ahí dividen los eventos. Y los eventos que ya pasaron, que ya se cumplieron, los ponen como si no se hubieran cumplido y como si apenas se fueran a cumplir. Entonces, bueno, Apocalipsis dice que esos 2 eventos en realidad es el mismo, ¿cierto? Es el mismo. Y si el 6º ángel, ¿verdad?, que es antes del 7º, obviamente antes de la aparición del Mesías, el 6º ángel trae consigo una batalla, ¿ok?, en Armagedón o en Megiddo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que antes de que venga el Mesías, obviamente el Satán va a hacer lo mismo, y que es justamente esto mismo, salir a engañar a Gog y Magog, es decir, a las potencias de Oriente contra el Occidente, para reunirnos en el día de la batalla. ¿Okay? Y esto va a concluir aquí, como ya leímos también hace rato, con una destrucción en la tierra. ¿Okay? Un terremoto, dice Apocalipsis 16, del 17 en adelante, ¿verdad? Lo leímos. Dice relámpagos, voces, truenos, un temblor de tierra, dice, un terremoto muy grande que nunca lo ha habido jamás en la tierra, dice. La ciudad va a ser destruida, o todas las ciudades, dice, ciudades de las naciones cayeron, la gran Babilonia también. Y además dice, toda isla huyó, va a haber una inundación, ¿verdad?, de todas las costas. Los que vivan en las costas van a sufrir mucho esto. Y yo estoy hablando de los que va a caer el juicio, ojo, para eso la redención de los elegidos ya habrá venido. Para eso, lo que dijo Yeshua, enviaré a mis ángeles a los 4 puntos cardinales para que levanten. Ya hablamos también de la última cosecha. Ojo con esto, ¿ok? Una cosa es lo que el cristianismo predica, que es el rapto secreto, dicen ellos, antes de la tribulación, ¿ok? Y otra cosa es cuando Yeshua aparece y que viene el juicio a esta tierra, ¿verdad? La redención de los elegidos, que no sufrirán la ira del todo. Ahí seremos transformados. Ahí va a ocurrir resurrección y transformación. Estos eventos regularmente se suelen disminuir porque obviamente se critica mucho el rapto pretribulacional del cristianismo dispensacionalista. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ay, nos vamos en un rapto secreto, los años necesarios, mientras aquí pasa la gran tribulación, dicen ellos. Obviamente esto es ridículo. ¿Por qué? Porque Yeshua nunca dijo eso. Yeshua dijo que nadie se va a ir a ningún lugar hasta que Él aparezca. Entonces cuando Él aparece y viene el juicio a esta tierra, ahí va la redención, ahí va la resurrección y la transformación. ¿Okay? Y por eso dice que los ángeles serán enviados para levantarse. Es un levantamiento sobrenatural. O sea, es algo que los incrédulos dicen que es increíble, ¿verdad? El incrédulo dice que es increíble, ¿no? Entonces, ahora, por otro lado, también hay otra teoría, que obviamente esto ya ocurre dentro del mesianismo dispensacionalista, ya no sé cómo llamarle porque ya es una revoltura, ¿verdad?, entre judaísmo mesiánico, judio-cristianismo y dispensacionalismo cristiano con otras teorías. Ellos creen que van a ser raptados en un rapto secreto, llevados al Negev o llevados a Petra. Y eso yo lo escuché ya hace
algunos años, ¿verdad?, en donde decían que va a haber un rapto, o una especie de rapto físico para ser llevados a Petra a esconderse en las rocas para que mientras pasa la indignación, y ahí usan un texto de los profetas que está fuera de contexto. Entonces por otro lado, ese es el rapto que ha predicado los efraínitas, el movimiento efraínita, que después surge este movimiento de raíces hebreas, judío mesiánico, judío cristiano, donde predican esto. Así es, como dice Mabel por acá, ¿verdad?, que van a ser llevados a Petra y ahí van a ser escondidos en la roca y ahí se van a meter todos, ¿verdad?, y ahí van a estar. Esa es una adaptación judío-mesiánica del rapto. El cristiano dice se van al cielo, ¿verdad?, y el mesiánico dice se van a las rocas a esconderse. Finalmente se van, ¿no? La pregunta es ¿dónde viene eso en Apocalipsis? Pues en ningún lugar viene, ¿verdad? Ni Yeshua lo dijo. Yeshua no dijo y serán llevados a las rocas sobrenaturalmente o lo que sea. Nunca habló de eso, obviamente. Bien. Él habló en contextos celestiales, ¿verdad? Ok. Bien, para Giancarlos, por favor de consultar la grabación de el profeta Zacarías, porque también son figuras alegóricas. Ahí hablamos de qué significa eso del monte de los olivos, que pondrá sus pies. ¿Ok? Dice Edelmira, dice Apocalipsis 26, bendito es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección, sobre la segunda muerte no tiene poder. Por el contrario, serán Kohanim del Eterno y del Mashiach. Ok, por 1000 años. Dice, ¿por qué no colocaste este versículo? De este versículo ya hablamos en Apocalipsis y ya hablamos en el estudio de el engaño del Satán y los 1000 años. El milenio y el engaño del Satán. Edelmira, si quiere profundizar un poquito más sobre el significado de este reino, ahí podría ampliar más. Si alguien le puede pasar el enlace para que Edelmira escuche esta parte de la escritura, y pueda escuchar la interpretación de Apocalipsis 6 y 7, no, 6, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente, pues, en este estudio estoy relacionando estos dos eventos, ¿ok? Ya es muy notorio para todos, en todo el mundo, que las cosas en Medio Oriente se están poniendo todavía mucho más tensas. Esto no va a retroceder. El gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, encabezado por Obama, está viendo todas las posibilidades para atacar, para entrar. ¿Ok? Déjenme decirles que Siria no es la totalidad, ¿ok?, de lo que va a ocurrir. Siria todavía puede ser, ahora sí que conquistada por el gran imperio, o sometida, pero lo que sigue será Irán. O sea, el punto ya más fuerte es Irán. Irán ya es la ambición. Así es. Entonces, sobre todo, ¿no?, y aparte intereses económicos con el petróleo, ¿no?, y todo ese asunto. Pero a lo que voy, pues, es de que el gobierno de Estados Unidos ya no hay vuelta atrás. O sea, pueden detenerse un tiempo, pueden dejar esto por un rato, pero la verdad es de que en cualquier momento van a seguir. O van a seguir ahorita mismo. ¿Ok? Bueno, en el caso de Rusia cuando Rusia vea, por ejemplo, como dice aquí Marlene, cuando Rusia ya vea que ya Estados Unidos ya pone el pie en Irán, entonces ahí sí ya no va a haber retraso, o sea, ya Rusia ya va a tener que entrar en ese asunto, ¿ok? Entonces, bueno, por otro lado, así como dicen acá, los sirios obviamente no quieren estar bajo el dominio de los estadounidenses y ni de su política, ¿verdad?, materialista, capitalista. Entonces por eso hay mucha resistencia. Bien, dice por acá Jan, Siria no tiene mucho petróleo. No, el punto es Irán respecto al petróleo. Bueno, dice Ana María, claro, sobre todo el sionismo. Bueno, el sionismo maneja Estados Unidos, ustedes lo saben bien. Manhattan, que es el centro del poder económico en Estados Unidos, maneja toda la política estadounidense y obviamente todo lo que ocurre en el Medio Oriente.
el sionismo, ya hablamos también de eso. Bien, dice por acá, el verdadero objetivo es Irán y luego, bueno, Venezuela ha habido muchos intentos, Venezuela no preocupa mucho, el punto es en el Medio Oriente, Apocalipsis apunta al Medio Oriente. Roberto González dice, Irán estaría siendo acorralado de caer Siria, efectivamente, de ahí por eso se pondrían las cosas todavía peores. Bueno, vamos a seguir leyendo por acá. Dice, no sé ustedes, pero encuentro más cercana a la cultura de los sirios que los americanos, dice Rocío. Hay muchas cosas en Medio Oriente que se desconocen, pero que por causa de Occidente las tienen pues como algo reprobable, ¿verdad? Bueno, sigo leyendo. Ya hemos estudiado Apocalipsis en la historia. También comprendimos que el Satán en realidad fue atado cuando Yeshua vino por primera vez, es decir, fue lanzado de los cielos a esta tierra y perdió su lugar en los cielos. Vimos que su atadura no era impedir que la buena nueva fuera llevada a todas las naciones, ¿ok? La atadura era que la buena nueva se llevara a las naciones, ¿verdad? Vimos también que cuando fue desatado fue cuando comienza el verdadero nuevo orden mundial, encabezado por la Francia e Inglaterra iluministas, las cuales son las protagonistas principales en la manifestación del Satán, sumándose a Estados Unidos para que a través del engaño mundial bien planeado, el mundo entrara en conflictos mundiales que concluirán con el último y gran conflicto que culminará con el día del juicio. ¿Ok? Cuando estudiamos Apocalipsis, en la historia, vimos que con el paso de los siglos, mientras la buena nueva iba por todos lados, siendo llevada en el primero y en el segundo siglo, en todo lo que actualmente es Europa y el Medio Oriente y el norte de África, iba llevándose el mensaje. También vimos que entra un periodo de apostasía, finalmente la escritura también es llevada a todas las naciones como fuese. Después de eso, la buena nueva y la palabra es conocida ya hoy día en todas las naciones. No hay nación que no conozcan el mensaje. ¿Okay? Lo interesante cuando estudiamos Apocalipsis es de que una vez que ocurre todo este proceso, entonces viene a emerger, ¿verdad?, el poder de las tinieblas, el cual es manifestado, ¿okay?, otra vez en Europa, a través sobre todo de lo que se conoció como el iluminismo, que ya también hablamos en Apocalipsis de eso y en otros temas, el cual iba a traer un nuevo orden en el mundo. Acuérdense que muchos predican hoy día en contra del nuevo orden mundial, pero el nuevo orden mundial comenzó desde la época del iluminismo, ¿ok? No es nuevo. En realidad, lo nuevo en aquella época era derrocar todas las monarquías, someter a todas las monarquías, establecer democracias, repúblicas, que finalmente el poder mundial tuviera un control de todas las naciones a través de las famosas democracias, que no son democracias. Y eso traería consigo, obviamente, una serie de revoluciones, ¿verdad?, de guerras que se desencadenarían finalmente en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y que después en la Segunda Guerra Mundial, que fueron orquestadas, fueron planeadas, eran necesarias para ese sistema, ¿ok? Y que la tercera tiene que ver con, ¿verdad?, la entrada de Occidente queriendo el control de Oriente, ¿ok? Por eso lo que ha ocurrido en los años pasados, Libia, ¿verdad?, Egipto, Jordania, todos sus asuntos, es de que el poder hegemónico mundial ha seguido ampliando este poder ahora hacia los países musulmanes, y es por eso que ha estado muy tenso en los últimos años. Entonces en Apocalipsis vimos que finalmente, ¿qué es lo que hace Satán cuando otra vez emerge a las naciones? Empezar a provocar este engaño mundial, ¿verdad?, de orden mundial, aparentemente no. Por eso es muy extraño ver al Premio Nobel de la Paz aparentemente trayendo paz, pero a través de guerra. O sea, hasta para la mente más o menos privilegiada, dice, ¿cómo es eso, verdad? Traer paz con guerra.
O sea, hasta la mente menos privilegiada puede decir, eso es muy incongruente. ¿Cómo que traer paz a través de la guerra? ¿Y cómo le dan el premio Nobel de la Paz? Pues a un hombre que ha orquestado guerras también, ¿verdad? Y que ha hecho cualquier cantidad de cosas que son en contra de la paz. Entonces, ese es el gran engaño del Satán. ¿Okay? El Satán, a través de esta corriente que surge del iluminismo y estas potencias que se empezaron a emerger, ha engañado a las naciones, queriéndoles decir que van a instaurar paz y un milenio de paz, pero a través de las guerras, sometiendo pueblos a través de las guerras, creando revoluciones, creando revueltas, creando desórdenes en países, usando el narcotráfico también en países, ¿verdad? Usando la droga, usando el dinero de la droga, usando cárteles de droga, usando también mercenarios, ¿verdad? Que envían en México, eso ya es muy conocido. A México enviaron mercenarios estadounidenses, ¿verdad? Que se hicieron pasar por capos de la droga y empieza una lucha interna y es un caos hoy día. Entonces todo eso viene de Estados Unidos. Y ellos han sido el objeto, el gobierno, pues estoy hablando del gobierno, ¿verdad? Estadounidense, el poder que controla el mundo es el instrumento que Satanás ha usado para finalmente, fíjense, llegar a este evento el próximo año, que tiene que ver con el gran día de la batalla, el día de Armagedón o el día de Gog y Magog, en donde las señales de los astros, el sol y la luna, ya de plano nos dicen, ¿saben qué? Ya está cerca, ya está cerca. ¿Qué les parece? Entonces, pues ¿qué nos queda? Seguir haciendo teshuva. Dice aquí, aunque mucha gente ignorante de las escrituras ahora mismo oran por la paz en Jerusalén o en el mundo, lo que se aproxima es la culminación de las maniobras más grandes y poderosas del hombre en armamento termonuclear. El Satán ha usado al gobierno de Estados Unidos para crear todo este ambiente de destrucción que está disfrazado de intereses monetarios, políticos y económicos, el cual llevaría a la destrucción total de la vida en este planeta debido a las armas de destrucción masiva. Ya no hay paso atrás, ya no hay solución para las naciones. El odio mutuo y los intereses mezquinos han llegado al colmo. Las señales en los cielos, en la luna, en el sol, son una advertencia para toda la humanidad. El día está más próximo y no habrá prórroga, imagínense. Las señales que vamos a ver el próximo año ya es una advertencia para todo. Por eso, como les dije al principio, todo esto, verdad, es algo que se cuestiona propios y extraños. Dicen, ¿qué está pasando? Algo va a ocurrir. Entonces, ya es algo que no puede pasar desapercibido ya, ¿ok? Cuando esas cosas, y vamos a recordar lo que dijo Yeshua en el testimonio de Lucas, ¿verdad? 21-28, dice, cuando esas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando vean que todo eso ocurra, erguíos. Yeshua no dijo, cuando vean que los dos testigos salen, o cuando vean que la bestia, el Islam, sale con los sables a perseguir. No dijo, cuando vean que el rapto secreto ocurre. No dijo nada de eso. No dijo, cuando vean el templo, ¿verdad?, que se está construyendo. Tampoco dijo, no dijo nada de eso. Estaba hablando de las señales en los cielos, estaba hablando de los sismos, estaba hablando de las plagas, estaba hablando de las guerras, estaba hablando finalmente de las señales en los cielos, ¿okay? Y que pues se están dando. Dice por acá, Obama me recuerda al libro 1984 de George Orwell, dice que en las páginas comenta, la guerra es la paz. ¿Qué les parece? Así es. Ese es el sistema del nuevo orden mundial, que no es nuevo, ¿verdad? Y que han hecho de su maquinaria incluso una adaptación moderna de la realidad.
pero disfrazada, pero tras las tinieblas. Por ejemplo, ellos, por ejemplo, cuando invaden un país, ¿verdad? Y hay muertes de civiles, ellos dicen daños colaterales. Fuimos a liberar tal nación, pero hubo daños colaterales. En vez de decir, fuimos a conquistar una nación y asesinamos un montón de civiles, sin querer queriendo. Esos son los verdaderos terroristas. La bestia hegemónica mundial hoy día es el verdadero terrorista. Entonces imagínense, ese es un gran engaño del Satán. Tiene que ver con ese engaño. Entonces, eso de la guerra es la paz, imagínense, es, como les digo, hasta un poco lúcido de la mente, ¿verdad? Y puede decir, eso es incoherente. Dice por acá, dice, ¿será que no quieren que nos demos cuenta? Efectivamente, hasta los medios están manipulados hoy día, por ejemplo, para que no se entere la gente de lo que está pasando. Dice por acá, cuando digan paz y seguridad, porque dicen cuando digan paz y seguridad, ese es muy mencionado, sí. De hecho, no es una sola frase que se va a decir. No sé si ustedes se han dado cuenta en las noticias, hasta Obama ha dicho esa frase. La han dicho varios mandatarios y varias gente importante, ¿verdad? Que están tras la paz y la seguridad, tras la paz y la seguridad. Entonces, fíjense, cuando digan, ¿verdad? Paz y seguridad, quiere decir, en los últimos años, hasta Bush lo llegó a decir, paz y seguridad. Usan la guerra para que haya paz. Entonces, la frase, cuando oigan paz y seguridad, ¿qué quiere decir? Ya está ocurriendo también. Están diciendo que paz y seguridad. Esa frase en el mundo occidental la ve como que falta una guerra más, no importa, pero ya con eso tenemos la paz. ¿Cierto? Tal vez otra más, pero ya con eso alcanzamos la paz. Y nunca va a llegar la paz, porque siempre es pura guerra. Dice Rocío, es curioso que todos estos comunistas sobre los que escribió Orwell eran judíos, aparte, ¿verdad? Ya habíamos hablado también de cómo están metidos por todos lados. Dice Ana María, una pregunta, el pasaje de Isaías donde habla de que el cordero y el león jugarán, ¿de qué trata? ¿A qué hace referencia? Bueno, yo les pido cuando en este caso me pregunten sobre textos que ahorita no tocamos, por favor consulten a los audios y ahí tendrán un panorama amplio, ahí escucharán la definición de las figuras. ¿Ok? Por favor. Dice Kissinger, por cierto, otro judío, dice Mundo Actual, dijo, de las cenizas construiremos una nueva civilización. Quieren reducir a la población mundial. También es otro tema que se menciona mucho por ahí, ¿verdad? Que quieren reducir a la población. Henry Kissinger, por cierto, es de origen judío y tiene una historia oscurísima. Dice Marcos, ese versículo lo usan como caballito de batalla. Los testigos de Jehová primeramente era paz, hace unos años agregaron seguridad. Aparte. Bien, dice Marlene, ya lo comprendió. Ok, Rocío, sus frases favoritas son New World Order, el nuevo orden mundial, ¿verdad? La nueva era también. Bueno, entonces, ya no queda más, ya son señales definitivamente que pues bueno, cualquiera puede decir, no, pues es coincidencia y pues a lo mejor no va a haber guerra, o a lo mejor ya, cuando ya caiga Irán, pues ya todos vamos a estar en paz. Pero, pues, ¿qué podríamos decir eso? Es un engaño, Satán también. Son señales contundentes. Simplemente, así es. Ahora, esto de las promesas simplemente hasta lo vivimos en nuestros países, ¿verdad? Cuando viene un gobernador, un nuevo presidente, ¿qué dice? Yo voy a acabar con la delincuencia, yo voy a acabar con la pobreza, paz y seguridad. ¿Cierto? Es pura demagogia. Pero detrás de todo eso hay mentiras. Entonces, es obvio, ¿verdad? Que con guerra no va a haber ninguna paz, sino que al contrario, esto va a desenlazar pues en una guerra o en una gran batalla en donde finalmente pues vendrá el día del juicio. El día del juicio. Bueno, aparte, ¿verdad? Bueno, Yeshua dijo, imagínense, también ya hemos hablado de lo que significa eso, ¿ok?
Pero bueno, entonces, pues esta plática pues tenía como propósito poner atención en esos dos eventos, ya que hoy día la guerra en Medio Oriente está haciendo mucho ruido, pero no hay que olvidarnos de los eventos astronómicos. La guerra en Medio Oriente puede estar llamando mucho la atención, pero no se olviden de los eventos astronómicos que traen pues mucha información, ¿verdad? Que traen sobre todo pues un recuerdo de lo que ha pasado en la antigüedad, siglos antes, y sobre todo en la época de Yeshua, y que trajo para la humanidad un cambio drástico. Entonces ya hemos hablado también de la esperanza que tenemos cuando Yeshua regrese, ¿okay? Porque el judaísmo tiene su esperanza, el cristianismo tiene su esperanza, los mesiánicos tienen su esperanza, los testigos de Jehová tienen su esperanza, los mormones tienen su esperanza, todos tienen su esperanza, basados en sus argumentos, como sea, pero nuestra esperanza es en lo que Yeshua solamente dijo, que va a ocurrir y que esperamos finalmente cuando Él regrese. Así que esta información pues sea útil en sus vidas y que además ustedes puedan ampliarla, ¿ok? Hay bastantes recursos y ustedes pueden todavía ampliar todo este tema para que tengan mejor presente y con más datos lo que se avecina.